Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. En cada chacarera ya estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera ya estoy volviendo al pago. Soy cuando siento, Santiago, que te nombra, y el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra. Cuando escucho a dos cajas cantar una mirada, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una mirada, Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón copero. Y lo imagino al querido Peteco Carabajal abriendo los brazos, dirigiéndose al público en un hermoso escenario allí en Santiago del Estero, cantándole a su Santiago querido, Santiago Chango Moreno. Lo imagino así, lo imagino abriendo los brazos, entregando todo de sí para contar y para mostrar todo el sentir que tiene con nuestra música, con estas canciones tan hermosas, tan increíbles. Qué bueno tener un Peteco dentro de nuestra música, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Cuánto que le han aportado los Carabajal en general a la música folclórica en la Argentina. Esto es Santiago Chango Moreno y es Peteco el que está cantando. Bombista y vidalero. Lejos del pago añoro. En Santiago del Estero también había problemas con el combustible, ¿eh? También. Y hablando de combustible, quizá en el cierre de la semana, uno de los hechos más característicos ha sido justamente lo que ha ocurrido en el acto por los 100 años de YPF. Pero la noticia no era solamente lo de los 100 años de YPF. La noticia era, increíblemente que para un país sea noticia, que iban a coincidir en un acto el presidente y la vicepresidente. Increíble. Pero bueno, cosas que pasan en la Argentina, cosas que ojalá nos pueda explicar de alguna forma nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo grande para todos. ¿Cómo andan? Bien, Seba. Una explicación difícil, ¿no? Una explicación difícil, ¿no? Es difícil de explicar a la Argentina muchas veces, porque lo que debiera ser lógico, normal, de sentido común, en nuestro país se termina convirtiendo en algo excepcional, que es que un presidente y una vicepresidenta, en este caso, puedan compartir un acto donde se celebran los 100 años de una de las principales, por no decir la principal empresa de gestión estatal que tiene nuestro país, o sí, de mayor gestión estatal, ¿no? Porque también recordemos que YPF cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, tiene acciones, con lo cual hay un componente privado, pero claro, digo, la presencia estatal es mayoritaria después del 2012, cuando la propia Cristina tomó esa determinación, y la verdad que estar hablando más del encuentro Alberto-Cristina que de lo que efectivamente YPF significa como empresa para la estrategia de la energía nacional, bueno, es característico de nosotros, ¿no? Bueno, es que además a YPF le tocó cumplir 100 años en un momento en donde falta combustible. Además. ¿No? Que me imagino que también es otro de los temas un poco controversiales para lo que sería una celebración. Pero ¿qué pasa con Alberto y con Cristina? ¿Y qué pasó en todo caso? ¿O qué se puede comentar de ese acto, digamos, en lo que sería la trastienda? Mira, si uno seguía por lo que se observó, digamos, en ese escenario, sería difícil explicar que Cristina y Alberto estén en este momento transitando una tensión, como todos sabemos que se viene transitando, porque es cierto también que al menos en lo que se ha conocido hasta aquí no se hablaban desde hace prácticamente 3 meses, o no tenían ningún tipo de contacto directo entre ellos. Si uno, refleja lo que observó, te diría que esa tensión no se notó, salvo, si uno quiere interpretarlo así, en el momento en el que Cristina
le dice a Alberto Fernández: Alberto, usá la lapicera, vos sos el que tiene la lapicera y usala para defender los intereses nacionales, que yo ya te vengo diciendo, incluso te lo dije en una carta, que vos sos el que tiene la lapicera, tenés que usarla, ¿no? Me parece que ese podría ser el único indicador que dejó el acto de los 100 años de YPF para entender que, bueno, evidentemente hay un aspecto aún de la gestión de Alberto Fernández que no termina de conformar a la vicepresidenta de la República. Por lo demás, bueno, Alberto se refería a Cristina con mucho cariño, lo mismo a Cristina con Alberto. ¿Cuántas veces en el discurso de Cristina, que si no me equivoco fue incluso hasta más extenso que el del propio Alberto, la vicepresidenta le decía: ¿te acordás, Alberto? ¿Te acordás de aquello, Alberto? Fíjate, Alberto. Es decir, en ese sentido, la verdad que si uno extrapola el acto y no conoce la historia previa, dice: aquí no hay ninguna conflictividad. Claro, claro. Pero la conflictividad, digamos, existe. Alberto, ¿puede ser que haya cambiado de estrategia, digamos, de tratar de acercarse un poco más a cierta parte del Frente de Todos, que sería el kirchnerismo? Sí, a mí me parece que lo que está haciendo Alberto, o lo que ha hecho en este tiempo, digamos, donde han trascendido, porque además fueron evidentes, ¿no? Tanto las expresiones de la propia Cristina, no el viernes en YPF o en Tecnópolis, en la celebración de YPF, sino, por ejemplo, en su incursión a la provincia del Chaco, estaba claro y está claro que hay aspectos de la situación del gobierno de Alberto Fernández que a Cristina no le gustan, y los ha hecho conocer y los ha hecho saber de la manera que ella sabe muy bien hacerlo. Ahora, yo lo que digo es que los une de alguna forma, y en eso me parece que Alberto profundizó sus críticas y sus expresiones en las últimas semanas, incluso levantando la voz, yo lo decía en la nota que escribí en la semana, hasta acelerando, digamos, algunos procesos, y es la mirada sobre la gestión anterior, la de Macri, ¿no? Si uno observa con detenimiento el discurso tanto de Cristina como el de Alberto Fernández, la propia Cristina incluso puso en el aire un video donde se ve al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, reconociendo que el gobierno de Cristina era de los que menos había endeudado a la Argentina. Y Alberto Fernández también lo hizo Cristina y lo hizo el presidente de YPF, fueron muy concretos al comparar o al medir cómo le fue a YPF en el gobierno de Macri, ¿no? Entre el 2015, finales del 2015 y el año 2019. Es decir, en esto se unen, ¿no? En esto, digamos, de enfocar la principal fuerza política como adversaria, no hay diferencias entre Cristina y Alberto. Y probablemente esto que vos decís forme parte también de la estrategia de Alberto, ¿no? De empezar a volver a mostrar como su principal adversario al macrismo y ya no tanto como principal adversario a su fuerza política o a un sector de su fuerza política. Seba, lo último, en este acelerar que vos marcaste en tu nota que escribiste en la semana, que salió publicada en varios medios, el que está en la foto y del que vos hablas mucho es Sergio Massa, que cobró un poco más de protagonismo en la agenda de los últimos días, con tema ganancias, con tema darle algún tipo de respiro a todos los trabajadores, a los de a pie. Bueno, ¿sabes por qué lo mencioné también? Sí. Porque si vos te acordás la semana pasada cuando hablamos y hacíamos referencia a la modificación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, yo decía que había una asignatura pendiente, que es mirar también no solo a los monotributistas, sino a los autónomos en la Argentina, ¿no? Es decir, me parece que los autónomos eran los grandes olvidados a la hora también de actualizarles los montos que podían deducir de ganancias. Bueno, en la semana que ha terminado y en la semana que transcurrió, posterior a lo que nosotros conversábamos el fin de semana pasado, bueno, efectivamente Massa envió un proyecto al Congreso que él mismo preside, a la Cámara de Diputados que él mismo preside, incluso con el acompañamiento de legisladores de la oposición, para también avanzar en modificaciones con respecto a lo que pasa con la situación fiscal de los autónomos y de los monotributistas. Y me parece que Massa, en esta cuestión de la discusión entre Alberto, Cristina, y digo, los personalizo en el presidente y en la vice, con lo que significa hacia abajo tanto un sector como el otro, Massa lo que ha intentado hacer siempre, a veces con más, otras veces con menos éxito, es seguir marcando una agenda que pueda empatizar con la clase media. Yo por eso en la nota digo, apurándose a tomar medidas para una clase media antes que la clase media desaparezca del todo en la Argentina, ¿no? Entonces,
Me parece que por ahí es donde intenta Massa preservar su capital político. Después, si lo va a poder preservar ante el electorado, no lo sabemos. Probablemente no sea una tarea sencilla para Massa eso, pero sí intenta al menos mostrarse con actividades de gestión que lleve adelante o que lleven adelante propuestas que estén hoy más cerca de lo que le pasa a la gente todos los días, ¿no? Y el bolsillo claramente lo es. Seba, gracias por la charla. Bienvenido a la Argentina. Es un shock, ¿no? Es interesante, es un proceso interesante que todavía a una semana no termino de procesar, ¿vos sabés? Un abrazo, Seba, gracias. Abrazo grande, buena semana. Chau, buena semana. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.